acá la reducción que hicimos en la clase anterior sobre sistemas cerrados. Ahí está la ecuación del sistema y aplican la fórmula para determinar el calor termodinámico. Bueno, entonces de eso consiste la tarea, determinar el calor para un sistema cerrado. Y en general son los ejercicios de eso. La clase pasada vimos un ejercicio de sistema abierto. Ahora vamos a hacer otro problemita sobre sistemas abiertos. Vamos a estudiar lo que es la turbina. Vamos a hacer la primera ley de una turbina. Entonces dice así el ejercicio. Dice así. Hoy es 25. Y dice así. Aquí dice, se tiene un recipiente. Se tiene un recipiente de un pie cúbico que contiene agua. Agua inicialmente a 14,7 psi. Coma 7 psi. Sí. Como líquido saturado. Ajá, voy a repetir. Se tiene un recipiente de un pie cúbico que contiene agua inicialmente a 14,7 psi como líquido saturado. Punto y seguido. ¿Ok? El recipiente en la parte superior Profe, hoy terminamos segundo corte. Esa clase. no, la clase que viene. Por eso viene. El recipiente en la parte superior tiene una válvula, coma. Tiene una válvula, coma, la cual se abre automáticamente abren paréntesis y totalmente, coma, abran paréntesis y totalmente, coma, de tal forma que las condiciones de entrada y de salida de la válvula son las mismas. Cierren paréntesis. Cuando la presión es 50 psi, es 50 psi, coma, saliendo vapor saturado por la misma es 50 psi, coma, saliendo vapor saturado por la misma hasta que la masa que sale del recipiente hasta que la masa que sale del recipiente
es del 80% de la masa inicial. La masa que sale del recipiente Es el 80% de la masa inicial. Punto y seguido. Todo esto es producto del suministro de calor al recipiente. Todo esto es producto del suministro de calor al recipiente. Punto y seguido. Mientras tanto, coma. recipiente. Punto y seguido. Mientras tanto, coma. La masa saliente pasó seguidamente por una pequeña turbina, adiabática. La masa saliente pasó seguidamente por una pequeña turbina adiabática. Para posteriormente salir de la misma como mezcla con 95% de calidad. De la misma como mezcla con 95% de calidad. Y a 15 PSI. Punto y seguido. Determine 2 puntos. Punto y seguido. Determine 2 puntos. Letra A. El calor que se entrega al recipiente y B. El trabajo de la turbina. Facilito, ¿verdad? Vamos a dar unos... Facilito, ¿verdad? Vamos a leer el enunciado entonces. Tenemos que leerlo para que los que no llegaron, los que llegaron enunciado o los que llegaron tarde, puedan más o menos entender el enunciado y resolver un ejercicio. ¿Qué? Ya pusieron ese programa. Cabra. ¿Cómo que le dicen algo? Ok, ¿quién dicta el ejercicio? Victoria. Escuchen. Se tiene un recipiente de un pie cúbico. Contiene agua inicialmente a 14,7 PSI. Ok, ahí nos detenemos. Se tiene un recipiente de un pie cúbico. Recipiente. Vamos un recipiente aquí. Volumen. Recipiente de
un pie cúbico que contiene agua inicialmente. H, no. 14,7 PSI como líquido saturado. Como líquido saturado, ok. Ahí es un problema como de sistema cerrado, ¿verdad? No sabemos qué ha pasado. Seguimos. El recipiente en la parte superior tiene una válvula, la cual se abre automáticamente. ¿Ok? Se abre automáticamente una válvula. En paréntesis, y totalmente de tal forma que las condiciones de entrada y de salida de la válvula son las mismas. Las condiciones de entrada y de salida de la válvula son las mismas, el mismo estado. Cuando la presión es de 50 PSI, saliendo vapor saturado por la misma, hasta que la masa que sale del recipiente es del 80% de la masa inicial. Ok. Es una válvula reguladora. Cuando es de 50 PSI, sale vapor de la misma. ¿Ok? Y sale hasta que queda dentro del recipiente una masa de 80% o 20% de la masa inicial, porque sale el 80% de la masa inicial, ¿ok? Ya, o sea, sale vapor de la válvula. De la válvula. Cuando es 50 PSI, ¿no? Cuando hay 50 PSI aquí, es que sale el vapor, porque esto regula la presión, la válvula, a 50 PSI, para que salga esa presión. Entonces, de tal manera que sale por la válvula el 80% de la masa inicial. Por aquí. ¿Qué más dice? Todo esto es producto del suministro de calor al recipiente. Okay. Se le está suministrando calor con el objetivo de que aumente la presión y cuando llegue a 50, ahí sale. Dispare la válvula y sale. Mientras tanto, ¿El la dibujito? masa saliente ¿Perdón? El dibujito de calor. ¿No lo vas a hacer? Ok. El dibujito. Bueno, la flechita. Ok. Mientras tanto, la masa saliente pasó seguidamente por una pequeña turbina adiabática para posteriormente salir de la misma como mezcla con 95% de calidad y a 15 PSI. Ok. La turbina produce trabajo. Para salir como mezcla, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice? Determine el calor que se entrega al recipiente y B, el trabajo de la turbina. Ok. Una vez que... ¿Qué son estas dos? Las flechas de la turbina. ¿Perdón? O sea, ¿qué significan? La, Sí, la de abajo. Esta, la salida de la turbina. Ay, y esta. Mezcla, ¿no? Dijimos que es una mezcla. Y este es el eje de la turbina. Recuerden que el eje, la turbina tiene un eje, ¿no? Que gira. ¿Verdad? La Ajá. turbina tiene un conjunto de paletas aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Que cuando el flujo de vapor choca con las paletas, ¿verdad que sí? Las hace que gire. Ah, y sale de mezcla. Sale. Y baja la presión y baja la temperatura, porque le entrega la energía al eje. Así es la turbina, así funciona. Entonces, obviamente, aquí hay una conversión de energía de calor con el objetivo de que se produzca trabajo. En general, una turbina se conecta a un generador eléctrico, ¿no? Un generador. Y ese generador produce corriente eléctrica, que es la energía útil para nosotros, pues, que es la que utilizamos al final para encender un equipo de sonido, como en este caso, encender un televisor, un ventilador, un aire acondicionado, una nevera, una cocina, algo así. Entonces la energía eléctrica es la que nosotros aprovechamos. Para eso necesitamos calor, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Transformación de calor en trabajo a través de este mecanismo. A ciencia cierta, bueno, yo tengo estos componentes. Ahí observo los tipos de componentes. Yo lo que tengo que hacer es hacer el bosquejo, ¿verdad? Y clasificar y categorizar los tipos de componentes y clasificar los estados por equipos. Los estados por equipos. Observo que tengo un tanque donde se descarga el tanque, ¿no? Tengo una válvula, la válvula es de flujo estable, un equipo de flujo estable, y el tanque es de flujo inestable. Y tengo una turbina, ¿qué tipo de equipo es la turbina? Según la categoría.
La turbina, ¿qué dijimos que era? Recuerden que hay 3 categorías de problemas. ¿Alguien por firmar? Yo. Por aquí. Existen 3 categorías de problemas, dijimos, ¿no? La clase anterior. ¿Cuáles son las categorías? Primera categoría. En estado estable, flujo inestable. Categoría 1, sistema cerrado, ¿no? La 2, Sistema abierto en estado estable. Y la otra, es sistema abierto de flujo estable. recuerden el ejercicio anterior, ¿no? Que era un tanque con una válvula. Habían 2 equipos de categoría 2 y 3, ¿cierto? Inestable y estable. En este caso el tanque cargándose, siempre es un sistema inestable. ¿Qué hacemos? Anotamos la información del enunciado y lo clasificamos por equipo. En el caso de la válvula, es estable, la turbina es estable, pero el recipiente es inestable. Entonces anotamos los datos de esta forma. Primero para el recipiente. El recipiente es un equipo de flujo inestable. Los estados posibles de un inestable, los estados posibles, ¿cuántos son? Dijimos que eran 4. ¿Cuáles son? Estado de entrada, estado de salida, estado inicial y estado final. Estado de entrada, Estado de salida, estado de salida, estado inicial, estado inicial y estado final. la válvula Una válvula es un estable. Estado de entrada y estado de salida. estable y un estado de entrada, ¿no? Y un estado de salida. O sea que ahí tendríamos 3 componentes, ¿no? Exacto. ¿Y qué más? Correcto. Una turbina, ¿no? La turbina es un equipo de flujo estable. Obviamente va a tener un estado de entrada y un estado de salida. Entonces lo que tenemos es que volver a leer el enunciado y anotar lo que tenemos ahí. ¿Qué nos dice el enunciado del principio? Ya. Que el recipiente contiene un cúbico, agua inicialmente a 12,7 psi. Exacto. Dentro del volumen de control, fíjense, el recipiente es un volumen de control. Entonces dice que tenemos dentro del volumen de control inicial, ¿en qué condiciones? Un volumen inicial. ¿De cuánto? Un pie cúbico. ¿Qué otro dato? Tenemos una presión de 14,7 psi. ¿Qué más? Luego habla de la válvula que se abre automáticamente y total. Las condiciones de entrada y salida son las mismas. No nos dan más datos en el estado inicial. Profe, líquido Bueno, dice que es un Líquido saturado. Líquido saturado. ¿Cuánto vale la calidad como líquido saturado? 1. 0. La calidad 1 dentro del recipiente vale. Cero. Sí, porque es cuando vemos Me río. Esos son los datos que pude recoger en el estado inicial dentro del recipiente. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Punto seguido. Dice que se abre automáticamente la válvula cuando la presión es de 50 psi y que las condiciones de entrada y salida son las mismas. O sea que tenemos un 50 psi en la entrada y 50 psi en la salida. Exactamente. Entonces, cuando se abre la válvula automáticamente a 50 PSI, ¿saliendo qué? Vapor saturado. Hasta que la masa del recipiente es el 80%, podría ser estado. Entonces, aquí sería el estado de salida del tanque vapor saturado. ¿Cuánto es la calidad del vapor saturado? 80% de la masa inicial. Bueno, el estado de salida, la Uno. calidad de salida, ¿cuánto vale? 1. Ya sabemos que vale 1.
a 50 PSI. O sea que la presión de salida del tanque es 50 PSI. Pero hay algo aquí muy importante, que la masa que sale es el 80% de la masa. ¿De la masa qué? De la masa inicial del recipiente. Es decir, la masa de salida es el 80% de la masa 1 del recipiente. ¿Sí o no? ¿Qué más nos dice? Profe, ya va. ¿Por qué esos datos van en recipiente y no van en válvula? O sea, no sé. Bueno, por lo menos es lo que nosotros hemos leído, ¿no? Dentro de la definición. Fíjense que de tal forma que las condiciones de entrada y de salida de la válvula son las mismas. Nosotros nos dicen que las condiciones de entrada y salida de la válvula son las mismas. 50 PSI y vapor saturado, ¿sí o no? Entonces, las condiciones de salida del recipiente son las mismas condiciones de estado de entrada y de salida de la válvula. de la válvula. O sea que podemos decir que el estado de entrada de la válvula, ¿cuál sería? Presión de entrada de la válvula es 50 PSI y el estado Es el mismo. Vapor saturado. vapor saturado, ¿no? Los 50 PSI ya deben ir en el estado de salida. Y presión de salida de la válvula 50 Pues ya. vapor saturado. ¿Dónde aquí? Y recipiente. Y vapor saturado. En el estado de salida de la válvula. ¿Ok? Son en el mismo estado. En el estado final del recipiente, ¿qué quedó? Mezcla. No. O sea, si después que me dicen que sale vapor, que el estado de salida y entrada de la válvula es el mismo, quedó algo en el recipiente. ¿Qué quedó? No quedó el 20% de la masa. Entonces, la presión final del recipiente va a ser también 50 PSI. Recuerden que la presión no cambió, ¿no? Es la última que salió. Porque para que salga este vapor, la válvula tiene que estar a 50 PSI, ¿sí o no? Entonces se mantuvo a 50 PSI, pero ahora con el 20% de la masa inicial. ¿Ok? O sea que la presión final aquí dentro del recipiente, la presión final es 50 PSI y la masa final es el 20% de la masa inicial. De la masa 1, la masa inicial obviamente es la masa 1 del recipiente. Y así identificamos la masa 1 del recipiente. Ahora viene la turbina, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿qué nos dice el enunciado? Todo esto es producto del suministro de calor al Recipiente. recipiente, que se dispara válvula y sale todo eso y se genera en esas condiciones. ¿No? El recipiente, todo recipiente, cuando nosotros no nos dicen cuando nosotros nos dicen que algo se vacía o se llena, algún equipo se vacía o se llena, se acumula masa o se desacumula, es inestable. En este caso un recipiente. Decimos que la turbina, obviamente todo lo que entra es igual a lo que sale en una turbina. Y en una válvula no acumula y desacumula, todo lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto es un equipo de flujo estable. Pero el recipiente se está vaciando y por lo tanto es un equipo de flujo inestable. Por eso, porque desacumula masa, no... Esas son estables porque entra y sale lo mismo. Son estables porque entra y sale lo mismo. Cuando veamos que no entra y sale lo mismo, entonces es inestable. ¿Qué falta por la mano? Por lo menos si toma como estable porque por lo menos
Claro, o sea, es estable porque son equipos que trabajan, no trabajan acumulando, siempre que trabajan continuamente. La válvula cuando tú la abres, se abre para que lo que entre sea igual a lo que salga, ¿no? Cuando un compresor opera, él succiona aire y el mismo aire es el que sale, pero a alta presión. Cuando una bomba de agua en sus casas operan, succiona agua líquida, lo que hace es aumentar la presión y sale la misma agua líquida, el mismo flujo, pues. Es decir, usted no ve que la bomba se pone más grande porque consume agua, no, la bomba no consume agua. En cambio, los equipos que consumen agua, que absorben agua, esos son flujos inestables. Por ejemplo, un tanque de agua, una olla de presión, un flujo inestable, ¿okay? La olla de presión se va vaciando poco a poco a medida que el vapor sale, ¿okay? ¿Qué otro equipo de flujo? Una bombona de gas, que ustedes la abren, la consumen y flujo inestable, se va vaciando, pierde presión, se desacumulan, ¿me entiendes? Esos son equipos de flujo inestable. Ustedes tienen que identificar en un ejercicio cuando hay un recipiente vaciándose, un recipiente llenándose. De todas formas, ese tipo de problemas, el ejercicio mismo se lo dice. Se tiene un recipiente, puede ser un sistema cilindro-pistón, donde entra una tubería vapor y ese vapor hace que suba el pistón, ¿verdad? Ese es un sistema de flujo inestable porque el pistón está absorbiendo vapor para hacer un trabajo, al subir un peso. El pistón es posible que vuelva a bajar porque se vacía nuevamente el pistón dentro del cilindro, se vacía, entonces baja el pistón y así. El pistón sube dependiendo de lo llenado y lo vaciado, baja dependiendo, entonces son sistemas de flujo inestables, pero una turbina, una válvula, un compresor, una bomba, un intercambiador de calor, un mezclador, una caldera, un condensador, un evaporador de un aire acondicionado, son equipos de flujo estable porque lo que entra siempre es lo que sale, la energía que entra es la misma energía que sale. No acumula energía, no acumula masa. Ustedes identifican según en la categoría del problema. Seguimos, entonces todo eso que ocurre es producto de la entrada de calor. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, como les expliqué, el recipiente recibe un calor. Cuando llega la presión a 50, sale a 50 vapor saturado. ¿Por qué? Porque es que el líquido saturado está debajo del recipiente. O sea, recuerden ustedes que esto es una mezcla, ¿verdad? Y en la mezcla, el líquido queda en el fondo, ¿sí o no? Líquido. ¿Y el vapor dónde está? El vapor. A medida que ustedes inyectan calor, esto aumenta presión, aumenta presión, aumenta presión hasta que se dispara la válvula y sale el vapor saturado. Pero la válvula mantiene la presión constante. ¿Por qué? Porque se está inyectando calor constantemente. Mantiene la presión constante. Ese vapor que mueve la turbina. Entonces conocemos las condiciones iniciales de esto que está aquí, antes de que empezara el calor. Luego del calor, hubo el proceso en la válvula, se dispara y llegamos a las condiciones finales dentro. Es por eso que este es un equipo de flujo inestable, porque tiene una condición inicial, una condición final, una condición de entrada o salida. En este caso de entrada, ¿hay condiciones de entrada en el recipiente? No hay, hacemos una X así. Porque no hay condiciones de entrada, solo salida. Entonces vemos que la masa cambia dentro del recipiente. Cuando cambia la masa, flujo inestable. Profe, es un equipo de flujo inestable. Un ejemplo de... Estamos repitiendo aquí lo que... Sí, lo que sí, vimos. un ejemplo de si tuviera entrada es que tuviera conectado... Como el caso anterior, ¿recuerda el caso del ejercicio anterior? Es un recipiente donde hubo una entrada, ¿sí o no? Chequeen el ejercicio anterior. Chequeen el ejercicio anterior. Si por ejemplo nosotros tuviéramos un recipiente que tuviera una válvula externa a otra parte que fuera llenado y tuviera vacío, entonces sería estable, ¿no? Porque entra y sale el mismo, o sea, por así decirlo, lo mismo que entra, lo mismo que sale. ¿Podría ser o no? Claro, si el recipiente hay algo entrando, ¿verdad? Y saliendo lo mismo, claro, el flujo estable. Un recipiente así. Pero en este caso el ejercicio anterior era una válvula en donde había una línea de suministro que tenía una mayor presión afuera que adentro. Obviamente por presión el fluido va a entrar a través de la válvula y se va a llenar dentro del cilindro. Flujo inestable entonces porque se está llenando, ¿entiendes? Es un problema de carga. En este caso es un ejercicio de descarga de un cilindro, entonces un flujo inestable también porque se está descargando, se está vaciando.
vemos que la masa inicial es diferente a la masa final dentro del cilindro. ¿Por qué? Pues hay una salida de masa. Entonces, todo eso ocurre por causa del calor. Ahora, ¿qué más dice el ejercicio? Mientras tanto, dice, él sigue dando. Mientras tanto, la masa saliente pasó seguidamente por una pequeña turbina adiabática, para posteriormente salir de la misma como mezcla con 95% de calidad y a 15 pSI. El estado de entrada de la turbina es el mismo estado de salida de ¿quién? De la válvula. Entonces, la masa de entrada aquí es la misma masa de salida De la válvula. de la turbina, se anota así, ¿verdad? Es el mismo 80% de la masa 1 del recipiente. 80% de la masa 1 del recipiente. ¿Qué entró a la turbina? ¿Qué flujo? ¿En qué estado? El mismo estado de salida de la vapor saturado. ¿A qué condiciones? A las mismas condiciones de salida de la válvula. ¿Y el estado de salida de la turbina cuál fue? Con 95% de calidad y 15 pSI. Una mezcla con 95% de calidad. Profe, ya va. O sea, el mismo estado de entrada de la turbina es el estado de salida del recipiente. Exactamente. El mismo estado de salida del recipiente, en conclusión, es el mismo estado de entrada de la turbina. En este caso, la válvula no juega un papel, digamos, cambiador ahí, simplemente es un tubo donde no cambia, la válvula no cambia las condiciones, no afecta las condiciones de ejercicio. ¿Ok? No interfiere, digamos así, entre el recipiente y la turbina. Actúa como Sí, simplemente porque para dejar pasar. entra el mismo porcentaje de masa, sale la misma presión y entra ya en la turbina, sí, es lo mismo. No afecta, no interfiere, la válvula no interfiere el proceso. Entonces la calidad de salida de la turbina es 95% y la presión ¿cuánto es? 15 pSI, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos que determinar quién. El calor. Calidad de salida. El calor entrante al recipiente. Calor en el recipiente. Como me piden el calor en el recipiente, ¿cuál va a ser mi sistema? El recipiente será mi sistema porque voy a calcular el calor allí. Yo podría calcular el calor utilizando como sistema todo, recipiente, válvula y. En este caso, analicen una cosa. Si a mí me piden el calor, ¿no? Supongamos que tomo como recipiente todo para tener así, todo como sistema, todo. En este caso, mi sistema va a haber la variable calor aquí cruzando y va a haber la variable trabajo aquí cruzando. W y Q. Va a tener una sola salida. Aquí se me disminuye un poquito, pero va a tener esta variable W que no sé cuál es el trabajo y Q, dos variables. Este estado lo conozco, por lo tanto se me facilita por la cuestión del uso de la tabla. Estamos viendo el uso del estado para hallar Q, pero voy a tener esta variable W que no la conozco. Entonces, tomar como sistema todo es muy difícil porque al aplicar la primera ley me van a quedar dos variables. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, yo no puedo tomar como sistema todo la turbina incluso. Yo tomo como sistema en este caso solamente el recipiente, ¿verdad? Y así tengo solo como en la primera ley como variable el calor. Exacto, todo depende de mi sistema. Si nos dicen el calor
digamos, en todo el sistema completo, tendríamos que asumir todos los valores de... No, yo puedo ir sistema por sistema para calcular calor. Claro, y después le sumamos todo. Después sumo el calor. Pero recuerden que la turbina es adiabática, ¿no? El calor vale cero en la turbina. En este caso no hay calor en la turbina, Ah, por ¿verdad? trabajo. Sería entre la válvula y el recipiente nada más. Solo en el recipiente. Ok, entonces, aquí lo que hago para hallar el calor en el recipiente es aplicar la ecuación de primera ley. Planteo la ecuación de primera ley para el equipo que estoy utilizando. Entonces, en este caso el recipiente, y la ecuación ¿cuál es? Sería el sistema abierto de flujo inestable, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces sería calor más la masa que entra, pero no hay, entonces se podemos bien. sí, pero tenemos que escribirla completa para empezar a contabilizar después, ¿ok? Menos la sumatoria de la que sale. La entalpía más un medio de la velocidad de salida al cuadrado más G por Z. Menos el trabajo, que es igual a la masa 2, a la masa final, menos la energía interna final. En este caso, M final por U final menos M inicial por U inicial. ¿Ok? Allí entonces empiezo a eliminar, a tachar para el recipiente. A simplificar. En este caso observo que el calor sí existe. No lo tacho. Eso es lo que voy a calcular. La masa de entrada, no existe estado de entrada. No hay masa de entrada. Lo tacho. En este caso la masa de salida. Fíjense que en el caso de la masa de salida, que sí hay, la entalpía de salida sí hay, porque hay un vapor de salida ahí. Entonces hay una entalpía de salida, pero como no me dicen nada de velocidad de salida, energía cinética y energía potencial, la altura de salida, ¿con qué tiene que ver? Fíjense, Z de salida. La Z de salida tiene que ver con esta Z de salida. El recipiente, bueno, no me dan ninguna información sobre la altura de salida, pero yo asumo que el recipiente tiene un tamaño, ¿verdad? Debería tener una altura. Sin embargo, como no me dan información específica y detallada de esa, esta se considera la altura de salida con respecto a un nivel de referencia, lo puedo omitir, lo puedo cancelar, ¿me entiendes? Y la velocidad de salida también, es decir, no nos dan información, puede despreciar, existe, pero no nos dan información, por lo tanto yo puedo omitir. Hay que recordar que las energías asociadas con esos valores son muy bajitas con respecto a la entalpía de salida. Son muy bajitas. Por ejemplo, la entalpía puede ser de 2000 y la energía cinética puede ser de 20 nada más. Entonces 20 en comparación con 2000, en las mismas unidades, no kilo y un kilogramo, es muy poco. ¿Qué es lo que dice ahí? Masa Entonces, final. Desprecio. la podemos despreciar. Ahí dice masa final, ¿verdad? Masa final. Un final, ¿no? Un final. Energía. Entonces el W, el trabajo W en el recipiente es igual a Al calor. el W en el recipiente, hay trabajo. El trabajo, recuerden que es un movimiento diferente del fluido de trabajo. Un movimiento ahí en la frontera diferente del fluido. El único movimiento ahí es del fluido, ¿verdad? No hay otro movimiento de frontera. No hay. El de trabajo sería cero ahí en el... Cero. Ustedes tienen que chequear eso ahí, ¿no? Que dice ahí en medio BS al cuadrado pero que dice en la flecha. más despreciable, ¿ok? Se desprecia. G por Z de salida. Entonces allí ustedes, ¿qué hacen? Bueno, calor menos Masa de la masa de salida por la entalpía de salida igual masa final por U final menos masa inicial por U inicial. Entonces, despejando ya el calor, sería masa final por U final menos masa inicial por U inicial
más masa de salida por U por H H. de salida. Ok, entonces metódicamente yo siempre que aplico la ecuación de primera ley observo que hay muchas variables. La masa final, la masa inicial, la masa de salida son variables, ¿verdad? Yo tengo que siempre tratar de eliminar una de ellas, bien sea masa final o masa inicial, o bien sea la masa de salida, para que me queden las menos variables posibles, porque la masa de salida en realidad no la conozco. Pero yo sé que está en función de la masa inicial y final. Siempre cuando ustedes aplican la primera ley, siempre deben aplicar después la de conservación de la masa. Un balance de masa, ¿ok? Conservación de la masa. Ese es el cuarto paso. Conservación de la masa. Entonces, para flujo inestable sería la masa que entra menos la masa que sale igual a la masa final menos la masa inicial dentro del volumen de contención. Masa que entra no hay, ¿verdad? Masa de salida hay una sola. Y masa final, masa inicial sí hay. No masa inicial. ¿Ok? Entonces eso es para el tanque. ¿Ok? Y aquí yo puedo decir lo siguiente: la masa de salida es la masa inicial menos la masa final. Esto es para el recipiente. Ya ustedes ven que eliminan la masa de salida y lo colocan en función de inicial y final, entonces para tener una variable menos. Conociendo las masas iniciales y finales, que conozco los estados, ahí que puedo determinar la masa de salida. ¿Alguna pregunta? Fíjense que aquí es muy importante que ustedes planteen bien el ejercicio, porque del planteamiento todo depende de la solución. ¿Okay? Del entendimiento del ejercicio todo depende de la solución. Ahí hemos dado ¿cuántos pasos? Un paso, ¿verdad? El primer paso consiste en el bosquejo y en la toma de datos. Bosquejo, ¿verdad? Según bosquejo. Segundo paso, la toma de datos. Tercer paso, aplicar la ecuación de la primera ley, hallar lo primero que me piden. Número 3, lo podemos enumerar de esta forma. Primer paso. Segundo paso. Tercer paso ya se puede identificar la fórmula. Identificar la fórmula. Aplicar la primera ley, ese es el primer paso, aplicar la primera ley que me pide el calor, y el cuarto paso siempre es aplicar la conservación de la masa. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esto no es diferente a lo que ustedes están haciendo en la tarea. Igual. Solo que en la tarea están trabajando con sistemas cerrados. Y la aplicación de la primera ley más sencilla, más cortica para un sistema cerrado es así. Pero no es diferente, es igual. Solo que aquí estamos trabajando con fórmulas más largas, con sistemas un poquito más de salida y de entrada. En las tareas van a trabajar con sistemas cerrados, no va a haber entrada y salida, y su fórmula de primera ley es mucho más corta. Y se aplican los mismos pasos, porque al final la conservación de la masa en un sistema cerrado es M1 igual a M2, M inicial igual a M final.
¿Ok? Entonces, eso es igual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Continúa, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a borrar la pizarra, ¿ok? Así que saquen una foto para que tengan un control allí del... O si no le sacan foto, voy a borrar. Trabajan con el celular haciendo el ejercicio y viendo los datos que tienen. Y continuamos entonces con... Muy bien. ¿Qué hacemos para hallar el calor entonces? Lo que hacemos es sustituir, podemos sustituir hasta la masa de salida, ¿verdad? Sustituir y buscar los datos que necesitamos. El calor entonces, finalmente, al sustituir el calor igual a la masa que masa final por U final, Ajá. Ese rectángulo. masa inicial por U inicial menos la masa de salida, Salida que es igual a la masa inicial menos la masa final. pero la masa final ¿Qué sale? Roja, ¿no sería más? Más del paréntesis. aquí Sí. es más. Sí. Sí. Ok, muy bien. Tenemos eso. Ahora lo que tenemos que aplicar, el método a seguir es ir paso a paso. Primero las condiciones, vamos a hallar masa inicial, U inicial. Después masa final, U final. Una vez que tengamos eso, nos vamos con la enthalpía de salida. En ese orden. Entonces, en el caso inicial, los datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales? Tenemos los datos del recipiente inicial. El volumen. Vamos a hallar masa inicial. Tenemos el volumen, ¿no? ¿Qué más tenemos? La presión y que es líquido saturado. Entonces la masa inicial, el volumen 1, pero el volumen específico 1. El estado 1 tenemos presión y el líquido saturado. Sería 50. Entonces, evaluando la presión 1, líquido saturado, en la tabla que A5, A5 sistema inglés. Entonces hallamos el volumen específico 1. Esto es lo que viene. ¿Esto va? Sería 0.1671. ¿A cuál presión? ¿Sí o no? En la tabla nueva. A5E, A50, PF. A 14,7. ¿Cuál es P1? ¿P1 cuál es? 14,7. Recuerden el estado inicial. 14,7. O 14,696. Exacto. Si le sale 14,696 es lo mismo 14,7. O sea, lo que hacen es aproximar ahí. 0,01661. ¿Cuánto es? 0,01671. ¿Es metro cúbico sobre kilogramo? Sí, ¿qué crees? No. Pie cúbico sobre Y el cúbico sobre su campo. ¿Sobre? la masa. Y vamos. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Hallamos la masa inicial. ¿Verdad? Es un pie cúbico sobre esto. Sí. Es igual a ¿cuánto de esto? Lo daría 59.84 libras más. Ok. Ahora la U inicial.
antes de que copien este volumen específico 1, es el BF, ¿no? BF a 14,7 PSI. Entonces, Para que ustedes clarifiquen allí, este es el BF, líquido saturado, calidad 0. la U de 180 más La A1 es UF a 14,7 PSI. ¿Cuánto es? 180,12 BTU sobre el gramo. Ahora la masa final, ya tenemos un inicial, la masa final sería igual a cuánto? La masa final ahora, La presión de 50. ajá, miren el estado y miren las condiciones que nosotros anotamos en el estado final del recipiente. Presión de 50. Ese, el UF lo tenemos lo mismo de la presión, ¿no? Ujú. La presión y la masa final. Ajá. El 20% de la masa O es el 20% de la masa inicial. inicial. Entonces, quiere decir que la masa final es 0,20 por la masa 1, ¿verdad? Que es 59,84. Ajá. Es 0,20 por 59,84. ¿Cuánto es esa multiplicación? 0,20 por 59,84. 20%. Eso es 11,968. 11,97 libra masa. Entonces la masa de salida Es igual que 97. masa final menos masa inicial es ¿cuánto? Ya. Restamos allí. Dale, Fabián. La masa de salida ¿cuánto es? Yo tengo Como 97 menos 59. Uy, ¿por qué? Profe, se obvia, está negativo. da negativo. Porque la masa final es menos. No, la masa final es la masa inicial. Profe, menos la al final. revés, al revés. Es al revés. Ah, Porque la masa de salida. No, y la fórmula aquí también. No, y es que le puedo dar negativo, te va a dar negativo y ahí mismo sale el error. Ah, profe, da 47,87. ahora sí. Tuve que decir yo. ¿Cuánto es? 47, ¿cómo? 87. Libra masa. Ok. Hallamos la entalpía de salida, HS, ¿no? La entalpía de salida, ¿cuál es? Vemos el estado de salida del recipiente. El estado de salida del recipiente lo chequeamos, ¿no? ¿Qué estado es? Vapor sobre saturado. Entonces sería HG. HG, ¿a qué presión? A 50. Ok, ¿cuánto daría? HG a 50 PSI. $1.174.2 BTU sobre la masa. Ya, profe, perdón, ¿en qué estado? En el estado de salida Del recipiente. del recipiente, el estado de salida del recipiente, entalpía de salida del recipiente, chequeamos el estado de salida y es vapor saturado a 50. Ok. Muy bien. Ahora tenemos que conseguir la U final del recipiente, la energía interna final. Para hallar la energía interna final del recipiente, chequeamos el estado, determinamos el estado final del recipiente.
¿Qué tenemos al final en el estado del recipiente? ¿Qué tenemos al final allí en el estado del recipiente? Presión final Tenemos presión, ¿verdad? Presión final. ¿Y qué otro? y masa cinética. Pero tenemos volumen y la masa, ¿verdad? Nos falta una propiedad intensiva aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es La 5. calcular El volumen específico. calcular el volumen específico final. Lo determinamos primero, ¿verdad? Volumen específico 2 es el volumen 2 sobre la masa final, ¿sí o no? ¿Cuánto es la masa final? 11,97. Entonces tenemos un pie cúbico, que es el volumen final, Sí, porque el volumen nunca cambia. Nunca cambia. 11,97. Pie cúbico sobre la masa. ¿Cuánto nos da el volumen específico final? Fíjense que al final tenemos la presión, pero nos falta otra propiedad intensiva. Bueno, ese sería el volumen específico, que la calculamos con masa final y volumen específico final. 0,0835. Pie cúbico entre y la masa. Ahora sí, en el estado final, tengo presión final y volumen específico 2, ¿verdad? Final. Nos vamos a la tabla A5, ¿verdad? Vemos en qué estado estoy, en esas condiciones. ¿En qué estado estamos ahí? Para saber el estado tenemos que leer BF y BG, ¿sí o no? Sí. BF y BG. ¿Cuáles son los valores de BF y BG? En este caso la presión final es 50. BF, ¿cuánto es? BF a 50, 0.01727. 1727, pie cúbico de la masa a 50 y BG. BG 8.5175. Pie cúbico de la masa, ¿verdad que sí? Vemos que el volumen específico está ubicado en CPF es menor o igual que B de 2 y menor o igual que BG. Es una mezcla de dos fases, ¿no? Entonces tenemos que hallar ¿qué? Para hallar la U final tenemos que hallar, como es mezcla, la U final viene dado por la calidad. ¿Ok? Como es mezcla, la U final es UF más la calidad final por UF entonces fíjense, como es mezcla, UF la conozco en la tabla a 50, pero me falta la calidad final. Entonces tenemos que hallar la calidad final. La calidad final se halla con el mismo volumen específico. Calidad final viene siendo igual a quién, a B final, ¿no? Menos BF entre BF ¿qué? BF. De aquí sustituimos los valores. B final ¿quién es? Bueno, este 0.0835 menos BF, lo acabo de colocar aquí, 0.01727. Eso es pie cúbico y una masa. Todo eso sobre BG menos BF. 8.5175 menos 0.01727. Pie cúbico y la masa. Entonces la calidad final va a dar ¿cuánto? Todo ese valor.
0,007791. 7963. Ajá. 0,007963. Entonces, empleando los datos de la tabla A5 esto, un final viene siendo igual a UF de la tabla A5 UF. ¿Cuánto vale UF? ¿Ahí qué te sale? ¿Un número específico o la U de netica? ¿Dónde está? Arriba. Ahí. Veo que, bueno, vamos a esperar que copien, termine de copiar ahí. Y hallamos la calidad. ¿Alguna pregunta hasta ahora, por favor? ¿Sobre algún cálculo ahí? Estamos tratando de hallar el calor, para lo cual tengo que hallar la masa inicial, lo que me pide la fórmula del calor, que dedujimos en el cuarto paso. Ese es con respecto a los volúmenes, ¿no? O si no hago eso. Y recuerden la diferencia entre U y B, ¿no? Que la E le pone una netica. Tiene una mecha aquí, pero B nada centrado Cuando está sacando la de aquí. y la U no. Pero cuando está sacando la de aquí final ahí Está usando la energía interna de la tabla en esa mezcla. en esa fórmula. Sí, mezcla dos fases y agarra la U y 8 se la digo, creo que la hizo. Ese es el volumen específico. Por eso digo. Eso es lo que estoy preguntando. Mira el palito que hay aquí. Esa es la diferencia entre la B y la U. Ah, es que primero planteé la fórmula y después busco el volumen específico. Ya entendí. Ah, es la... Profesor, ahorita estoy buscando la U2. Profe, Al final. UF es 250,05. UF, exacto. 250 puntos. 05. 250.05 PTU libra Ah, más la calidad 0.007963 por UFG. y ahí directo es 845,39. 39 BTU libra más, ¿no? Sí. ¿Cuánto da U final, no? Da 256,78. 256,78. 78 BTU libra más, ¿ok? Ok, borro la parte izquierda para sustituir en la fórmula del calor, ¿verdad que sí? Dígame. El valor de la calidad sería diferente. Un poquito, varía un poquito. Sí, 7962 o 79, ¿no? 7791. Sí. Sí, lo que pasa es que eso es por el volumen específico, pero no importa. Sí varía un poquito, dependiendo de los decimales. En el volumen específico teníamos que haber usado 4 decimales, usamos 3, pero no importa. O sea, eso depende de los decimales utilizados. Muy bien, entonces, bueno, vamos a sustituir aquí. El calor es masa final. ¿Cuánto es masa final? 1197, ¿no? Y la masa por U final. ¿Cuánto es U final? Ya. 2,76.
21 libras, ¿no? Menos. ¿Menos qué? Ah, ya. Más inicial, ¿cuánto es? Más inicial. 48 más 48 más 17. Masa inicial es 59,84. Por U inicial, ¿cuánto vale la U inicial? Está en el I inicial. ¿Vos no lo dimos? UF, ¿ah? ¿Cuánto es? 180, ¿no? Ah, sí, sí. 180, ¿cómo? Como 12. Ajá, como 12. Menos masa final por U final, masa de salida por ¿Se perdió? H de salida. Se fijó que se pasó. ¿Cuál es la masa de salida? ¿Cuánto vale? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? No, era otra cosa. No, era con ella. Masa de salida. Masa de salida era 47,87 gramos. 47 puntos. 87. Libra-masa por H de salida, ¿cuánto? H de salida que era 1174,2 BTU. De un sobre libra-masa. En serio. ¿Cuánto daría eso? Ya. Ini. Sí. 180. Fíjense que los valores del calor pueden ser positivo o negativo, o sea, tenemos que tratar de verificar bien los resultados. Que si me da negativo o positivo, todo va a depender en relación al proceso que estoy estudiando. ¿Qué signo debería tener el calor? El calor que está entrando. Debería entrar, ¿verdad? Sí, Debería ser entonces, ¿qué signo? negativo. ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Debería ser positivo a la hora de sacar la cuenta. Debería. O sea, es lo que yo espero, ¿me entiendes? A veces es así. Yo estoy resolviendo el tipo de problemas y espero un resultado. Cuando me da al revés, si me da negativo o me da otro valor, tengo que chequear bien. ¿Por qué? Porque no es congruente con lo que esperaba. Es un calor que entra porque estoy aumentando la presión debido al calor que entra, entonces tiene que ser positivo. ¿Cuánto va? Profe, 240.378. Ya. Vamos a buscar otro resultado. ¿Cuánto fue? No, mira, me da eso. ¿Te dio eso? No, 240.000. a mí me da 48.504,22. Ese 48.504. Ok. Punto 2 BTU. Fíjense que fue positivo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué puso como? Si fue positivo es la entrada, ¿no? Es tal como esperábamos, ¿ok? ¿Para qué? ¿Sí, más o menos? Tal como esperábamos. Más 47,87. O sea. Ay, ¿verdad? Profe, allá puso un menos y era más. Al lado de 47,87. Por eso es que a él no le daba. Porque él estaba colocando. Es más, ¿verdad? Es más. Lo hice intencionalmente para ver si estaban pendientes allí. Era un menos. ¿Ok? A ver si está pendiente. ¿Cuándo fue el de 483? Gracias.
trabajo de la turbina. Si eres No, estúpido. o sea, me imagino que iría a hacer el ejercicio que pida varias cosas o iría a cuánto es. La misma respuesta que le tengo siempre. Pueden haber 2 ejercicios, 3 ejercicios, donde le pidan, lo importante que sea para hacerlo en el tiempo. Puede ser uno solo, donde pida ABC, bueno, hasta la D, qué sé yo, cualquier situación ahí. Pero que no va a salir de esto, pues, la búsqueda de Estado, la búsqueda de la evaluación de la primera ley, esos procedimientos que estamos estudiando. ¿Ok? El trabajo de la turbina. Para allá el trabajo de la turbina, ¿qué hacemos en este caso? Encerramos como sistema de la turbina. Encerramos como sistema la turbina, elegimos el sistema, exactamente, mi turbina como sistema. En este caso, la turbina tiene W de salida, ¿no? Ujú. Tiene una masa de entrada, tiene una masa de salida. Y aplico la ecuación de qué tipo? Flujo estable, pendiente con eso. ¿Cuál es la fórmula de flujo estable? Me voy al formulario, si no la conozco, o me la aprendo de memoria. Como dijo Fabián, ¿Cuánto te da? nos caen en Me da 527.204. Ay, No, algo pasó allí. Algo de nuevo. Pero usted le dio igual que al centro de servicio. Sí, claro. Bueno, es que debería dar así por la cantidad de. La fórmula es Esto por esto menos esto por esto más eso por esto. Tiene que chequear ahí. Ok, ¿cuál es la fórmula? calor con un punto más la sumatoria de la masa que Sumatoria del entra. flujo másico de entrada. Sí, velocidad cuadrada menos la sumatoria de la masa de salida. qué relajo. La gente que ya pasó la materia. Menos el trabajo máximo. La potencia. Igual a 0. La potencia igual a cero. Profe, allá es E. O sea, Aquí es E. Sí, entrada. Ok. Pendiente, ¿no? ¿Están pendientes, no? Ok. Empezamos a simplificar. El calor en la turbina, Es adiabática, ¿me entiendes? cuando nos dicen turbina diabática, el calor vale. Sí. No nos da información de velocidad de entrada a la turbina, Z de entrada, altura tampoco, ni de velocidad de salida, Z de salida. Vamos a omitimos las velocidades y las alturas, que no nos dan información. Hay una entrada y una salida. Entonces omitimos las sumatorias. Entonces nos quedaría potencia si hay. Como hay estado de entrada y entalpía de entrada, hay estado de salida y entalpía de salida. Entonces ahí se me reduce. Masa que Queda entra, en nada prácticamente, bueno. menos masa que sale, menos potencia, igual a 0 en la turbina, ¿no? Ok, inmediatamente aplico ahora metódicamente, como le dije, después de aplicar la primera ley, aplico la de la masa, primera ley de la energía y luego aplico la primera ley de la materia para flujo estable. ¿Qué nos dice la fórmula de la masa? Conservación de la masa, flujo estable. Profe, ahí no es que la masa de entrada es la misma de salida.
Para flujo estable, la masa que entra es la misma de salida. Para flujo estable ocurre esto, conservación de la masa. Flujo másico que entra es el mismo flujo másico, ley de continuidad, ¿verdad? En este caso elimino la sumatoria y una entrada y una salida y me doy cuenta de que la M es la MS de la turbina, ¿no? Entonces lo aplico a la turbina. Elimino, fíjense que hay dos variables, MI y MS. Pero vaya en función de uno. Se elimina una y se cancela, ¿no? Entonces sustituyo, puede ser la ME por la MS. Menos, aquí coloco ME, menos potencia igual a 0, ¿verdad que sí? Saco factor común y calculo la potencia. ME por HE menos HS. Ahora bien, el punto significa flujo másico, ¿ok? La verdad que esto es la unidad de esta potencia y de este flujo es kilojoule por segundo. Ojo con esto, ¿verdad? Esta unidad es kilogramos por segundo y la potencia, recuerden que vamos a poner aquí BTU sobre segundo, por ejemplo, y esta potencia es BTU sobre segundo. Una pregunta, si Libra masa, perdón. en la evaluación a uno se le olvida colocar el puntico arriba, ¿le baja punto? No, no necesariamente. Fíjense ustedes, a nosotros nos dan flujo másico, sin embargo yo puedo reescribir la fórmula sin el puntico. ¿Por qué? Porque es que el proceso ocurrió durante un lapso de tiempo delta T. Le multiplico por delta T durante ese lapso de tiempo, que no me interesa el tiempo que ocurrió. A la hora de multiplicar ambos miembros por delta T, elimino el puntico. Entonces, me salgo de la fórmula. Como el proceso ocurrió durante un lapso de tiempo delta T, ¿no? Delta T yo multiplico por delta T, delta tiempo. Al multiplicar por delta T toda la fórmula, me quedaría así: delta T por la potencia, delta T por el flujo másico, por HE menos H de salida, y esto es trabajo, y esto es masa, H de entrada menos H de trabajo de la turbina, es la masa que entró y salió por HE menos HS. O sea que en realidad el puntico es para utilizar potencia, para el flujo másico. Pero yo puedo trabajar un sistema de flujo estable teniendo una masa finita, una cantidad que haga el trabajo. ¿Cómo calculo esa masa? Esa masa M, que es la masa de la turbina, ¿verdad? Vamos a agregarle aquí W de la turbina es igual a masa de qué? Turbina. W de la turbina es igual a masa de la turbina por HS, HM menos HS. Para escribirlo como dice que la masa de la turbina es el 80% de la masa inicial del recipiente. así mismo, ¿verdad? La masa de la turbina es igual a la masa de salida de quién? Del recipiente, ¿sí o no? La masa de la turbina es la misma masa de salida del recipiente. Al 80% de la masa inicial del recipiente. Pero es la masa que salió del recipiente. Y nosotros conocemos la masa de salida del recipiente. Sí. ¿Cuánto es la masa de salida del recipiente? 47,87. Exacto. 47.87 libras masa. Conocemos la masa de la turbina. Ah, ¿y el 80%? Ese fue el mismo 80%, la 47,8. Sí. Lo que pasa es que lo llevó a la... Ahora bien, el estado de entrada a la turbina, recuerden que es el mismo estado de salida del recipiente, ¿sí o no? El
estado de entrada de la turbina, ¿cuánto vale HE? El estado de entrada de la turbina. El mismo estado de salida del recipiente. A 50%. Es HE a 50, ¿no? Que es 1174,2. BTU. Por miligramos. Y en la salida es a 15. ¿Verdad? Pero la salida es una mezcla. La salida de la turbina es una mezcla. A 15. Y como es una mezcla, tenemos que calcularla con ¿la qué? ¿Salida? La calidad. La entalpía de salida, por ser una mezcla, la turbina de salida es HF más la calidad de salida de la turbina por HF. Ahora, ¿conozco la calidad de la salida? Sí. ¿verdad? 95%. 0,95. Ok, entonces nos vamos a la tabla, a la presión en la salida, presión en la salida de la turbina, Es 15. y tenemos la calidad de salida a la tabla A5 y hallamos quién, HF y HG, ¿no? Sí. Entonces la entalpía de la salida es igual a qué? A HF. ¿Cuánto vale HF? HF igual ¿Qué estamos buscando? ¿cuánto vale HF? A 15. A 15. La E. La calidad de la salida la tenemos, ¿no? A 15. Estamos buscando. Ajá. A 15 PSA. Sería 181,21. Sí. Punto 21 BTU libra más 0,95 que es la calidad por HFE 969,47. 47 BTU libra. Sí. ¿Cuánto vale HS entonces? Muchachos, estoy observando que hay poca participación en el uso de las tablas en el salón. Entonces esa poca participación, me imagino yo que eso se traduce en bajo rendimiento. Hay que tener cuidado con eso, porque siempre hay que aprovechar el salón para hacer preguntas y dudas, para tener esas dudas sobre el uso de las tablas de vapor. Hay que tratar de trabajar más en el salón. Me refiero a los que no traen la tabla de vapor, los que no tienen la tabla de vapor en el escritorio, en el pupitre, que por favor vamos Profe. a participar más, 1102. porque depende del rendimiento de ustedes. ¿Cuál? 1102,20. 1102 puntos 20. BTU sobre el libra masa. Entonces finalmente el trabajo de la turbina, ¿verdad?, es igual a la masa de la turbina, que es 87 libras masa. Por H de salida, 1100, perdón, H de entrada, 1174.2 menos 1102.21 sobre libra masa. ¿Cuánto da el trabajo?
$3,446,64. Sí, 3.446 puntos. 64. Punto 6, ¿verdad? BTU. En este caso es positivo, ¿no? Claro, de salida, ¿no? Ese es el trabajo de la turbina. Ok, ¿alguna pregunta?